Biblia junto conmigo, ahí en el libro de los Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. En la mitología griega se contaba la historia de una mujer llamada Penélope. Penélope, para la cultura griega, era el símbolo de la fidelidad de una esposa, el símbolo de la fidelidad conyugal. ¿Por qué? Porque la leyenda de Penélope es que ella era la esposa de Ulises, el rey de Ítaca. Este hombre, Ulises, marchó a pelear allá a la guerra de Troya. Tal vez tú alguna vez has oído ese mito de la guerra de Troya. Y Ulises, el esposo de Penélope, fue a la guerra. Esa guerra duró 10 años. Concluida la guerra, Ulises emprendió el viaje de regreso a casa, pero no iba a ser tan sencillo para este hombre volver a su hogar donde lo esperaba su esposa Penélope. Hubo 10 años de travesía, 10 años de una odisea, que realmente así se llamó la obra en donde se narran las aventuras de Ulises para regresar a casa. 10 años, más 10 años que duró la guerra, 20 años en total estuvo este hombre fuera de su casa. Pero allá en Ítaca, en el lugar en donde él era rey, Penélope quedó sola. Ahora dice la leyenda que Penélope era una mujer muy bella y el trono de Ítaca estaba vacante porque el rey ya no estaba y la reina estaba sola. Una mujer muy bonita que comenzó a verse asediada por muchos pretendientes que querían su mano, pero al mismo tiempo querían el trono del rey Ulises. Estos hombres eran muy insistentes con ella. Todos los días, dice la historia, que iban y le decían: escoge un marido de entre nosotros, Penélope. Y ella decía: es que yo estoy casada, yo tengo un esposo que es Ulises. Dijeron: Ulises se murió en la guerra, Penélope. Es muy tarde para que este hombre vuelva. 20 años casi lleva este hombre fuera de casa. Ya se murió. ¿Qué esperas a que él regrese? Él ya se murió. Escoge un marido de entre nosotros. Pero Penélope, en su corazón, ella tenía la esperanza de que un día su esposo iba a volver. Un día, estos hombres se juntaron y le pusieron un ultimátum a Penélope. Le dijeron: o escoges un marido de entre nosotros, o te quitaremos el reino, porque este lugar no puede quedar sin rey. Entonces esta mujer ideó un plan para no casarse con ninguno de ellos y seguir esperando a su marido. Y ella les dijo: ok, está bien, voy a escoger a uno de entre ustedes cuando acabe de tejer esta alfombra, este tapiz. Los tapices son como alfombras, pero tejidas a mano. Cuando yo acabe, dice, de tejer este tapiz, voy a escoger a uno de ustedes como mi esposo. Entonces ellos estuvieron de acuerdo y en todo el día Penélope tejía su tapiz y llevaba un buen avance y ellos la miraban trabajando. Pero cuando llegaba la noche, Penélope empezaba a destejer el trabajo que ya había hecho, y al otro día que ellos llegaban, prácticamente ya seguían lo mismo, y así los estuvo toreando por un buen tiempo. Dice la leyenda que al cabo de los 20 años su esposo Ulises regresó. Ella pudo ver a su marido de vuelta a casa y echó a correr a todos los pretendientes. Mira, hermano, el Señor Jesucristo, el novio de la iglesia, el futuro esposo de la iglesia, un día va a regresar por su amada. ¿Quién es su amada? Tú y yo, la iglesia, todos los hombres y mujeres que un día hemos recibido a Jesús
como nuestro Salvador, aquellos que nacimos de nuevo, un día Jesús va a volver por nosotros. Eso, el regreso del Señor Jesucristo, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Hay ciertas doctrinas que todo cristiano que se precie de serlo cree. Una de ellas es esa, que Jesús va a regresar por su iglesia. Él va a venir otra vez. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque la Biblia lo dice vez tras vez. Mira, cuando el Señor Jesús vino la primera vez, hubo muchas profecías que lo avisaban de esa manera. Pero te voy a dar un dato interesante. Las profecías que hablan de la segunda venida de Jesús son más abundantes que las que hablan de la primera. Entonces, aquí la pregunta no es ¿Jesús va a volver? Porque la respuesta es un rotundo sí. Aquí la pregunta no es esa. Aquí la pregunta es ¿qué estamos haciendo mientras esperamos a que Jesús venga por su iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos ocupando nuestras mentes, nuestro tiempo, nuestras manos? Penélope, esta mujer de la historia que te acabo de contar, ella mientras esperaba a su esposo durante ese largo tiempo, ella ocupó su tiempo, su mente, sus manos para poder esperarlo con una mente lúcida. Mira, la iglesia, hermano, también tiene sus propios pretendientes que quieren borrar de su corazón el amor por Jesucristo y decirle: Jesús ya no va a volver. Ese es un cuento que cuentan los pastores. Jesús ya no va a volver. ¿Te acuerdas lo que le decían estos hombres a Penélope? Ulises ya se murió. Hay gente que quiere distraer a la iglesia y decirle: olvida aquel que dijo que un día iba a regresar. O en el peor o en el extremo de los casos, también hay pretendientes que quieren hacer que la iglesia se distraiga, se vuelva ociosa, que no esté esperando al Señor Jesús, porque algo que todo buen cristiano debería hacer es esperar a que Jesucristo vuelva. Probablemente, hermano, probablemente tú y yo seamos, no lo sé, no te lo puedo asegurar al 100%, pero tal vez tú y yo seamos la generación que vea el regreso de Jesús por su iglesia. Tal vez tú y yo seamos. ¿Por qué? Porque las señales se ven muy claras. ¿Qué estamos haciendo mientras llega ese día, hermano? ¿Qué estamos haciendo cuando llegue el amanecer de ese día? Quiero que abras su Biblia ahí conmigo en el libro de los Romanos, en el capítulo 13, versículos del 11 al 14, porque quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título Consejos para el amanecer. Y quiero que vayas conmigo al libro de los Romanos, del capítulo 13, versículos del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, pon atención a eso, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Consejos para el amanecer. Y quiero ir en primer lugar a la oscuridad de la noche. Mira, hay un dicho que probablemente has escuchado alguna vez que dice que cuando la noche está más oscura es porque está a punto de amanecer. En nuestro texto, el apóstol Pablo está diciendo algo muy parecido a este dicho. Él dice que la noche ya está muy avanzada, lo cual indica que está muy cerca de amanecer. Dice, la noche ya
está muy avanzada. Las tinieblas han avanzado mucho. Eso es una señal de que el nuevo día está por llegar. Mira, Jesús comparó su regreso a tiempos muy difíciles en la historia de la humanidad. Jesús dijo que su regreso iba a estar marcado por una época en donde la maldad se iba a multiplicar, en donde iba a haber mucho mal en la tierra. Dijo, cuando yo vaya a regresar, el mundo va a ser como era en los días de Noé. Como eran los días de Noé. Un mundo lleno de violencia, lleno de crimen, lleno de maldad. Todo el corazón de la gente estaba inclinada a hacer lo malo. Jesús dijo, cuando yo vaya a regresar, la gente va a vivir como en esa época, como en los días de Noé. Y Jesús también dijo algo: cuando yo vaya a regresar, dice, los tiempos van a ser como eran en los tiempos de Lot. Lot vivía en Sodoma y Gomorra, y esos tiempos, ese ambiente en donde Lot vivía, era un ambiente cargado de perversión, de inmoralidad, de cosas horribles en cuanto a vicios y homosexualidad y ese tipo de cosas que practicaba la gente. Dijo Jesús, cuando yo esté a punto de volver, así van a ser los tiempos, así. Ahora escucha, maldad siempre ha habido en el mundo, hermano. Desde que Adán y Eva pecaron, maldad siempre ha habido en el mundo, pero ahora la maldad se ha multiplicado. Estaba leyendo hoy en la mañana un artículo de un periódico y decía que en estos tiempos de pandemia, el consumo de pornografía infantil, no la pornografía entre adultos, no, de la pornografía infantil se ha incrementado más del 100% aquí en México. Y al mismo tiempo se han incrementado los casos de maltrato y de abuso sexual contra niños dentro de su propia casa. Ahora escucha, eso habla de un incremento de maldad. Probablemente tú oíste las noticias o miraste las noticias de hace unos cuantos días en donde en un anexo, en un lugar donde le ayudan a personas a salir de las drogas y del alcohol, allá en el estado de Guanajuato, llegó un comando de hombres armados, encerraron a todos, los tumbaron contra el piso y ahí los rafaguearon con armas de grueso calibre. Mataron a todos, simplemente los juntaron, entraron por la violencia. Eran gente que se estaban rehabilitando de el proceso o de esas ataduras de drogas, de alcohol. Ahora yo estuve mirando un poco porque fue una noticia que estuvo en los titulares hace unos días. Muchos de ellos estaban participando, había gente, había cristianos que iban y compartían con ellos la palabra de Dios, y por ahí llegué a mirar un video en donde ellos están alabando a Dios, están cantando, pero de repente un grupo de hombres armados, miembros de algún cártel delictivo, los encierran a todos, los tumban sobre el suelo y ahí sin misericordia alguna matan a todas esas personas que estaban ahí. Hay un aumento de maldad. Maldad siempre ha habido, pero ahorita se ha multiplicado. YouTubers, ya sabes, esos que graban videos, los transmiten por internet. YouTubers graban videos actualmente torturando animales, enseñando cómo torturar, a dónde les duele más, cómo hacerlos sufrir más. Graban, les hacen tutoriales en donde enseñan a fabricar bombas caseras, en donde enseñan a armar bombas molotov, tutoriales en donde les enseñan a hacer amarres, hechizos, brujería. La noche está avanzada, ¿no? No podemos decir es una maldad normal como la que siempre ha habido. De repente suben cosas en donde ponen a jovencitas, ponen a la venta su propia virginidad. Dice, yo puedo
tener relaciones con cualquier persona sin dar tal cantidad de dinero, y lo ofrecen en el internet. Miraba el caso hace un tiempo también, eso fue hace un par de años, en donde una joven en Veracruz estaba ofreciendo en venta a su bebé. 6,000 pesos si se vale el bebé. Tú no puedes decir que es una maldad normal. La noche está avanzada, muy oscura. Son tiempos oscuros, hermano, tiempos que son los que dijo el Señor Jesús: cuando yo esté a punto de regresar, la maldad del ser humano se va a multiplicar. Va a ser algo bestial, algo brutal, algo endemoniado, en donde la maldad de la gente va a ser muy, muy excesiva. Pero no solo eso. Jesús dijo también que su regreso iba a estar enmarcado por acontecimientos muy terribles para el ser humano. Él dijo: miren, cuando yo esté a punto de regresar, va a haber señales, va a haber pandemias, algo como lo que tú y yo ahorita, o el mundo entero está viviendo, hasta como la del coronavirus. Coronavirus es una de tantas. Dice: va a haber pandemias, va a haber guerras y rumores de guerras, así como esas guerras que oímos que hay en Siria, que hay en Medio Oriente, o esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Dice: va a haber terremotos. Hoy en la madrugada tembló ahí en Alaska, un terremoto más bien de casi 8 grados. Alaska no es un lugar en donde tiembla naturalmente. Bueno, tembló en Alaska. Dice: va a haber hambre y va a haber crisis económicas. Como los especialistas dicen que el mundo ha entrado en una crisis económica a causa del coronavirus. Escucha, hermano, todos esos son indicativos muy claros. La noche está avanzada, dice el apóstol Pablo. La noche ha avanzado y el tiempo está cerca de que amanezca. La noche está avanzada. Mira, Jesús, cuando explicaba todo esto, cuando Él le advertía a la gente de las señales de su regreso, Él se dirigía a gente de campo. Los primeros que oyeron estas palabras, la mayoría de ellos eran gente de campo, que sembraban, que conocían las estaciones del año, que conocían los climas. ¿Quién les dijo algo? Dice: ustedes saben, les dijo Jesús, cuando el verano ya está cerca. ¿Por qué? Dice: porque ustedes ven que las ramas de la higuera empiezan a enternecer. Dice: ustedes cuando ven que las ramas de la higuera, del árbol que da higos, comienza a cambiar de forma, ustedes saben que el verano ya está cerca, ¿verdad? Y la gente decía: sí, pues a eso nos dedicamos. Y Jesús dijo: bien, cuando vean que todas estas cosas que les estoy diciendo empiezan a suceder, dense cuenta de algo: el tiempo está cerca y yo ya estoy a punto de regresar. Ahora escucha, hermano. Penélope, la mujer de la historia que te conté en un principio, ella solo tenía una corazonada, un buen deseo de que su marido regresara por ella. Nosotros no tenemos una corazonada, nosotros tenemos una promesa: yo voy a regresar. Y quiero que estén atentos a lo que miran a su alrededor. Quiero que estén atentos, porque cuando vean que esas cosas comienzan a suceder, es que su salvación está cada día más cerca. Ahora escucha, quiero que veas esto que dice nuestro texto. Dice: nuestra salvación está más cerca el día de hoy que el día que creímos. Y eso es cierto, hermano. Cada día que se acerca es un día menos que le arrancamos al calendario para el regreso de Jesucristo. Hace cuenta que tenemos un calendario gordo, como de esos antiguos que les ibas arrancando hoja por hoja. Cada vez ese calendario se va haciendo más flaquito, porque cada día que pasa, cada día que transcurre, es un día más cerca para que Jesús vuelva por su iglesia. Ahora escucha, ¿qué tenemos que hacer? Pablo está diciendo algo: la noche está avanzada, se acerca el día, despiértense del sueño.
despiértense. Yo te decía hace rato, la iglesia tiene sus propios pretendientes. La iglesia de Jesucristo tiene sus propios pretendientes, que unos quieren hacerle creer que eso es una mentira y otros que quieren entretenerla. Que el regreso de Cristo no les pase por acá. Mira, hay mucha gente que dice que es cristiana y ni siquiera sabe esa verdad tan fundamental, que Jesucristo va a volver. ¿Cómo que va a volver Jesús? Yo he conocido gente así que dice: oh, si yo estaba en la iglesia, yo llevo fulanos años en fulana iglesia. Pero ¿de qué me hablas? ¿Cómo que Jesucristo va a volver? Ahora Pablo dice: despierten del sueño, no se duerman, estén atentos, vigilantes. ¿Por qué? Porque las señales cada día son más claras. El Señor Jesús dijo lo mismo ahí en el Evangelio de Lucas. Quiero que vayas conmigo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos del 35 en adelante. Quiero que pongas mucha atención, hermano, porque esta es una palabra muy fundamental. Quiero que pongas atención en esto. Lucas capítulo 12, versículos del 35 en adelante. Dice de esta manera la palabra de Dios: estén ceñidos sus lomos, es decir, estén vestidos. Eso es lo que quiere decir: estén vestidos, ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Y ustedes, dice Jesús, sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Que su Señor regrese de las bodas, para que cuando Él llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle despiertos, los halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, o sea, a las 12 de la noche, perdón, a las 3 de la mañana, eso era la segunda vigilia era a las 12 de la noche, dice: y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, esto es las 3 de la mañana, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría robar su casa. Ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora en que él no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Quién está hablando aquí? ¿El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Moisés, un pastor, un líder religioso? Ninguno de ellos. Está hablando el Señor Jesucristo mismo. Dice: yo voy a regresar. Lo que no les digo es a qué hora voy a regresar. Yo lo que quiero es que ustedes estén atentos, alertas, velando, haciendo lo que saben que tienen que hacer. Hay un riesgo, dice Jesús, de que ustedes se confíen. Y es cierto eso de que viene el Señor. Dice: y cuando ustedes comiencen a pensar de esa manera, por la mundanalidad,
Dice, van a comenzar a golpear a sus consiervos, van a comenzar con gente que no deberían, van a comenzar a vivir un estilo de vida que no tendrían que vivir. Primero comemos, porque ve esa progresión degenerativa. Primero comes, y luego empiezas a beber, y luego te embriagas. Empezaste con los borrachos a comer, a beber, y bueno, soy cristiano, pero bueno, una cubita, ¿verdad? Una no es ninguna, y nomás una porque soy cristiano. Pues el Señor tarda en venir. El pastor dice que ya viene Jesús, pero no creo. Yo creo que se va a tardar, me va a dar chance. Y empiezas a detener, a golpear a tus conciertos. Cuando una iglesia se le olvida que Jesús puede venir en el momento en el que menos esperamos, empezamos a deslizarnos a la mundanalidad, a la carnalidad. Dice el apóstol Pablo en nuestro texto principal de Romanos 13, dice, andemos como de día. Dice, la noche todavía está oscura, pero tú y yo, como cristianos, debemos vivir como en el día. ¿Cómo? Honestamente. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está a punto de venir. Y cuando Jesús venga, Él se va a llevar a los suyos. Jesús, el día que, mira, el Señor conoce quién es suyo. Él conoce, Él sabe quién es suyo. Y Él va a regresar. Y dice Pablo, andemos como de día. Pero es que todos lo hacen. Sí, porque la noche está avanzada, pero tú y yo vivimos en el día. Tú y yo somos hijos de la luz, vivimos en el día. Ahora vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la vida. Precisamente eso, hacer nuestra voluntad, no lo que Dios quiere, no mi voluntad. Habla de pecados, como cuáles, como la lujuria, como las borracheras y otros más discretos, pero igual de pecaminosos, como la envidia. Hay gente que experimenta moralidad sexual, lo notas por su estilo de vida, pero a veces alguien que vive envidiando. Son pecados silenciosos. Ahora escucha, hermano, ¿por qué hablamos de esto? Porque es urgente que la iglesia sepa que su Señor viene por ella. Su Señor viene por ella. Hoy está más cerca la salvación que el día que creímos. El día que creímos tal vez fue hace un año, tal vez fue hace 15 años, tal vez fue hace 20 años, hace 3 meses, no lo sé. Bueno, hoy, 22 de julio del 2020, está más cerca que el día que tú y yo creímos. Andemos como de día. Pongámonos las armas de la luz. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque acuérdate que este mensaje se llama Consejos para el Amanecer. Quiero que vayas conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Y aquí el apóstol Pablo está hablando del mismo tema, la venida del Señor Jesucristo, su regreso por su iglesia. Mira lo que dice el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, y te vas a dar cuenta que es muy semejante a lo que leímos en Romanos 3, 1 Tesalonicenses 5, versículos del 1 en adelante. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Aquí está Pablo escribiendo, y quiero que pongas mucha atención en esto. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Acá hago un paréntesis. En la iglesia de los tesalonicenses le había preguntado a Pablo, ya nos enseñaste que el Señor va a volver, pero ¿cuándo? Danos una fecha. Y Pablo les dice, no tienen necesidad de que les escriba de esto. ¿Por qué? Y dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, sin avisar.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, los que ya se fueron con el Señor, vivamos juntamente con Él. Por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Ya viste que es muy parecida la escritura de aquí con la de Romanos 13. Habla de dormir y de estar despierto, habla de tinieblas y habla de luz, habla de noche y habla de día, habla del regreso de Jesucristo. Y yo preguntaba, ¿qué hace la iglesia mientras espera a que su Señor vuelva? Penélope tejía un tapiz esperando a que regresara su esposo. ¿Qué hace la iglesia? ¿En qué entretiene su tiempo? ¿En qué ocupa su tiempo? ¿En qué ocupa su mente? Sí, si tú me dices, bueno, es que yo trabajo, bueno, es que yo voy a la escuela. Sí, hermano, eso lo hacemos todos, incrédulos y creyentes, pecadores y salvos, todos hacemos eso. No, ¿qué haces tú como iglesia? Porque Jesús viene por su iglesia. ¿Qué haces tú y qué hago yo como iglesia? ¿Cómo esperamos el regreso de Jesús? ¿Qué estamos haciendo mientras? ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? ¿Estamos juntándonos, comiendo, bebiendo, embriagándonos, golpeando a nuestros consiervos? ¿O estamos haciendo la voluntad de Dios? Jesús dijo esto: feliz, bienaventurado, dichoso aquel siervo que cuando su Señor regrese lo halle haciendo su voluntad. Dice dichoso. ¿Por qué? Porque cuando llegó el Señor lo encontró en un evangelismo, lo encontró en la oración, lo encontró en la iglesia un miércoles o un domingo, lo encontró compartiendo su testimonio con el vecino, con el amigo, con el jefe, con el maestro, con la compañera. Dice bienaventurado. Imagínate que un día estuviéramos en un evangelismo, o en un servicio de iglesia, o en una reunión de oración, y en ese momento llegara Jesús, porque Jesús dijo: a la hora que menos se piense, a la hora que menos se lo imaginen, a esa hora voy a regresar. Nada más estén atentos a las señales. Imagínate que en un momento de eso el Señor viniera. Dicen afortunados, bienaventurados. ¿Y qué pasaría si el día que el Señor Jesús volviera nos agarrara fuera de base? Nos iríamos con Él. No, dijo Jesús, pondrá su lugar, y se va a recibir muchos azotes ese cielo, y lo pondrá con los infieles, ahí, con los que no quisieron nada conmigo. Dice, ahí, ese es su lugar. Ahora, hermano, fíjate que esto es muy práctico, porque tal vez tú digas, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya me espantó, pastor, ¿qué vamos a hacer? Mira, Dios es bien bueno, y los mandamientos que nos da no son gravosos, son muy prácticos. ¿Te acuerdas el inicio de 1 Tesalonicenses 5? Como Pablo está hablando de la segunda venida de Jesús. El texto que acabamos de leer, mira nada más
y quiero ir rápido con eso. Consejos para el amanecer. Lee ahí conmigo y te vas a dar cuenta que no es tan difícil hacer la voluntad de Dios mientras lo esperamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 15 al 22. Dice: miren que ninguno pague a otro mal por mal, sino que sigan siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Y en estos 7 consejos, dice Pablo, mientras el Señor viene, de esto, oren sin cesar, vida de oración, tengan una vida de comunión con Dios, estén siempre gozosos, den gracias en todo, porque muchas veces somos muy ingratos. Tal vez no con lo que esperábamos, pero Él nos bendice y porque Él tiene y porque yo no, y todos en esto muchas veces. Y dice Pablo: acuérdate que estás viviendo. Por eso Pablo dice: examínalo todo, no te creas todo lo que, examínalo, analízalo, pon a la luz lo que miras. Esto cuadra con la palabra de Dios. Y cuando apagues al Espíritu, ¿cómo apagar al Espíritu Santo? Cuando vivimos una vida carnal, cuando vivimos una vida de otros, se apaga. Dice: no menosprecies las profecías. Sí, dice el regreso de Jesús, dice: no las menosprecies. Son cuentos para espantar gente, ¿no? Si tú escrito aquí, y por si está muy genérico todo esto, él concluye: y si sabes que eso está mal, ni te metas, dice Pablo, no te metas en broncas, está mal, no, pero es que hijo de Dios viene dentro de sí, que muchas veces lo hace detenerse, que muchas veces le pone haciendo no está bien, eso que estás diciendo, hay algo dentro que Dios mismo mejora las cosas buenas para lo que de ti dependa. Dice: tú evita toda clase de mal. Mientras tú haces eso, créeme, esperando el regreso de Jesús, esperando que se acerca, vamos a poder estar siempre en el lugar de la voluntad de Dios. Dice: esto es la voluntad. Así es que no tiene por qué temer, hermano. No tiene por qué, si Dios ahorita le está hablando algo que están incorrectas, bueno, esta es una buena oportunidad para arrepentirse. No es un ultimátum, no es decir: bueno, la regaste y ya. Aquí no. Ve cómo es Dios de bueno y de misericordioso. Dice: hey, le estás regando en esto, tienes chance, todavía tienes la oportunidad. Así es que el día se acerca. Nuestra redención, nuestra salvación está más cerca que el día que creímos. Yo lo creo, espero que usted lo crea, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Así es que vamos a darle un fuerte y gran aplauso a este Señor. Señor Jesús. Voy a pedir toda la cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Hermano, hay una realidad que nos está gritando. Jesucristo está a punto de volver. Él dijo: cuando ustedes vean que estas cosas comiencen a suceder, sepan que yo ya estoy muy cerca. La noche está muy avanzada, muy avanzada.
la maldad, las tinieblas, la violencia, los crímenes, todo lo horrible de la maldad. Parece como si ahorita estuviera ganando, ¿no es así? Los cristianos muchas veces somos como una minoría, así nos quiere hacer mirar el diablo, una minoría, son los extraños, los bichos raros del mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa eso, porque la maldad se ha extendido, porque ahorita a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y Jesús dijo, así va a ser cuando yo esté a punto de volver. La maldad del ser humano se va a multiplicar. Si antes era malo, ahora va a ser muy malo, mucha más gente. Es cierto que las tinieblas de la noche van avanzando, pero la palabra de Dios nos da una esperanza. Dice, sepan esto, que como la noche ya está muy avanzada, quiere decir que el día está cada vez más cerca. Por lo tanto, hay que despertarnos del sueño. Muchos de nosotros hemos vivido un cristianismo sin ese sentido de urgencia. Pensábamos que el cristianismo es como cualquier religión, como cualquier cosa, y nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que Jesús va a volver por su iglesia, por su gente, por sus hijos, sus hijas, por los que Él compró a precio de su propia sangre. Ahora escuchen, aquí la pregunta no es ¿Jesús va a volver? Porque la respuesta que grita toda la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es sí, Jesús va a volver. Aquí la pregunta es ¿qué estamos haciendo mientras tanto esperamos a que nuestro Señor vuelva? Él dijo, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo lo que le encargó hacer. Bienaventurado, dice, de cierto les digo, el mismo Señor se servirá, le pondrá una mesa, lo atenderá y lo pondrá sobre sus bienes. Pero dice aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, porque eso es lo más impresionante de todo, conociendo la voluntad de su Señor, no hizo lo que tenía que hacer. A ese le va a ir muy mal, va a recibir muchos azotes, muchos dolores, y va a ser puesto en el lugar con los infieles, con aquellos que desde el principio rechazaron a Cristo y a su evangelio. Ahora la palabra de Dios nos da esperanza, porque no nos pone a hacer cosas imposibles, que Señor, pues ¿cómo voy a hacer eso si eso es imposible para mí? Fíjate que lo que Dios nos manda son cosas tan sencillas que tienen que ver simplemente con cosas como ser agradecido, como orar. No es difícil. Al principio tal vez te cueste, tal vez al principio hasta te cuesta decir gracias a la persona que te despacha en la tienda, al de la combi, pero uno empieza a tener una cultura de gratitud. Tal vez al principio te cueste orar y a los 5 minutos ya no sabes qué más decir, pero también puedes perseverar en eso, como el estar gozoso, sabiendo que hemos recibido de Dios mucho más de lo que merecemos, como no menospreciar las profecías, no decir, ay, no, esto se me hace que es puro cuento. Dice Pablo, no provean para los deseos de la carne, no alimenten su carne. ¿Cómo? Viviendo un estilo de vida mundano. El cristiano o aquel que se dice cristiano y vive un estilo de vida mundano, se le ha olvidado esta realidad, que Jesús viene. Ya se le olvidó. Por eso Pablo dice, despiértense del sueño. Ustedes están dormidos, ustedes que están soñando que Jesús no vuelve, despiértense del sueño. Oye, hermano, nuestra salvación está más cerca que el día que creímos.
Por lo tanto, despojémonos de la ropa sucia, vistámonos del Señor Jesucristo en limpieza, en santidad. Vistámonos, quítate la ropa sucia, vístete de Jesucristo con la ropa limpia. Y también quiero hacer un llamado en esta hora, porque tal vez tú estés en casa o incluso aquí y digas, pues la verdad, si el Señor Jesús volviera hoy y así como me la pinta, tal vez yo no me iría con Él. Qué bueno si estás pensando de esa manera. Bueno, digo, si es que así es tu situación, porque quiere decir que todavía el Espíritu Santo puede hablarte y tú escucharlo. Si esa es la situación, a donde tú me estás escuchando, quiero invitarte a que te arrepientas. Quiero invitarte a que tú te acerques al Señor Jesús, que tú pongas tu confianza en Él y que Él se convierta en tu Salvador. Le dijo Pablo a los tesalonicenses, porque Dios no nos puso para ira, sino para salvación por medio de Jesucristo. Si tú hoy te acercas a Jesucristo, tú evitarás toda esa ira que viene sobre el mundo. Hoy te quiero invitar a que lo recibas en tu corazón. Y ahí en donde estás, quiero que hagas esta oración junto conmigo, pero te quiero pedir algo. Hazla con fe. Hazla con fe. Si tú no crees esto que acabas de escuchar, mejor no lo hagas. Pero si tú ahorita estás sintiendo en tu corazón ese decir, oh sí, tiene razón, tiene sentido todo esto, ora junto conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón, Señor. Yo sé que mi pecado me aleja de ti, que mi pecado me convierte en tu enemigo, pero también sé que Jesús murió en la cruz para salvarme de mis pecados. Dice que Jesús resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Hoy te pido, Señor Jesús, entra en mi corazón, lávame de toda maldad, límpiame y hazme una nueva persona en ti. Hoy te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Amén. Así lo creo. Aleluya. Si usted ha hecho esta oración, gloria a Dios. Qué bueno. Póngase en contacto con nosotros a través de la página del Facebook, o si quiere venir acá, ya estamos grabando aquí, no se ha abierto oficialmente, pero puede usted acompañarnos con todas las medidas correspondientes. Si usted se siente, ya sabe, tiene síntomas y demás, no se preocupe, síganos viendo por internet. Pero si usted tiene la oportunidad de estar aquí, véngase. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos, vamos a darle gloria a Dios, gracias a Dios por este servicio, por esta palabra. Acuérdese, mañana 6:30 ovejitas para los niños y para todos los que quieran verlo, y 7 de la noche para los jóvenes, y sí, también para todos los que quieran verlo. Así es que vamos a orar para despedirnos, vamos a creer en que el Señor nos va a ayudar. Voy a pedirle a Juan que Él nos despida en oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por este tiempo, Padre, por esta palabra, Señor. Te pido, Padre, porque tú, Señor, darás bendición sobre cada uno de nosotros, Padre. Llévanos a nuestros hogares con bien, con salud, al lado de nuestros familiares, en victoria, Padre. Te lo pido en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.